mamá influencer. ¿Qué quiere decir la mamá que influye, ¿no? Ese es el término anglosajón influencer. Es una mamá que influye. Y yo particularmente el día de hoy quiero referirme a un versículo que todos conocemos, que está en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fama de la Fe, ¿no? Otros lo llaman el Salón de la Fe. ¿Por qué? Porque es un capítulo que está dedicado a los grandes héroes de nuestra fe, ¿ok? Entonces rápidamente voy a entrar a leer el versículo 23 y 24. Dice la Biblia: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, ¿ok? Nuevamente, este es el Salón de la Fama de la Fe. Ahora, a mí muchísimas veces me ha tocado escuchar una predicación de uno u otro personaje que está en este Salón de la Fama. Ahora, mi punto es el siguiente. Si tú has escuchado estos versículos, el versículo 23 en adelante, seguramente estás pensando que vamos a hablar de Moisés y estarías completamente equivocado. Porque, aunque te parezca raro, esta parte no habla de Moisés. Mira, vamos a leerlo con atención nuevamente. Dice la Biblia: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Entonces, el asunto con este versículo o con esta parte de este texto es que Moisés, siendo el sujeto de la oración, no está en voz activa, sino que está en voz pasiva. Cuando un sujeto está en voz activa, es el sujeto el que realiza la acción. Pero cuando un sujeto está en voz pasiva, es el sujeto quien recibe la acción. ¿Ok? Entonces, acá Moisés no está realizando la acción de esconderse a sí mismo, no está realizando la acción de no temer al edicto del rey, más bien está recibiendo el impacto o el beneficio de esta acción. Y entonces, aunque te parezca raro, esta parte de aquí no habla de Moisés, está hablando de los padres de Moisés, porque fueron los padres de Moisés que, a pesar del edicto que había pronunciado el rey, no tuvieron temor, sino que hicieron algo al respecto de este edicto. Dice la Biblia que ellos notaron algo en Moisés que los llevó a tomar una acción, ¿no? Ahora, la Biblia todavía nos da más detalles en Éxodo capítulo 2, verso 2 en adelante. Voy a leerlo, dice la Biblia: y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Ahora, nota que Hebreos nos dice que fueron los padres los que escondieron, pero cuando uno va a Éxodo, que es lo que registra la historia original, ahí ya no nos damos cuenta que no fueron los dos padres. Acá probablemente el escritor de Hebreos hizo una redacción hablando acerca de los padres, pues para no dejar tan mal parado a los papás, ¿no? Y discúlpenme, papás, hoy día nos toca bendecir y elogiar a nuestras mamás, ¿no? Pero Éxodo es más preciso y nos dice que fue la mamá la que, viendo que Moisés era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. Y tú ya conoces el resto de la historia, ¿no? Pues llega la hija de Faraón y encuentra al niño, lo mira, se enamora de él y lo convierte en su hijo. Entonces este hebreo llamado Moshe pasó a ser el egipcio llamado Moisés, porque la hija de Faraón, ni más ni menos la hija del Faraón, del hombre más importante de la tierra, del mundo conocido, lo quiso adoptar para sí misma. Y la historia pues avanza y resulta que por la gracia y por la providencia de Dios, esta mujer, cuando el niño es pequeño, busca una mamá hebrea para que lo críe, para que lo amamante y para que le enseñe en sus primeros años de vida, y resulta que termina contratando a la mamá biológica, a la verdadera mamá, que se había deshecho del niño no porque no lo quisiera, sino por el contrario, lo quiso tanto que para preservarle la vida lo tuvo que entregar. Porque ya sabes que Faraón había pronunciado este edicto para matar a todos los hebreos varones menores de 2 años, porque tuvo miedo que los hebreos se
se multiplicaran. Ahora, algo increíble pasa con esta mujer y después es de Jocabet. Ella se llama Jocabet y voy a hablar de ella. Jocabet, la mamá de Moisés. Y es que la Biblia nos deja saber, por lo menos que sepamos, de 3 hijos de Jocabet. De Moisés, de Miriam y de Aarón. Y lo interesante de esto es que si tú eres mamá o eres papá de más de un niño, o sea, de 2 para arriba, sabes que cada niño es tan distinto, es un mundo distinto, ¿ok? A mí cuando yo tuve mi segunda bebé me dijeron vas a tener que arrancar desde cero porque has dejado pasar mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿tenían razón? Y la respuesta es sí y no. No tenían razón porque, valgan verdades, aunque entre mi hija 1 y mi hija 2, la primera y la segunda, se llevan cerca de 11 años, lo cierto es que ser papá o ser mamá es más o menos como manejar bicicleta. Al principio te cuesta un poco si es que has dejado mucho tiempo de hacerlo, pero retomas. Pero por otro lado sí tenían razón, porque sin importar el lapso de tiempo que tú dejes entre un hijo y entre otro hijo, no importa si entre tus 2 hijos hay 11, 15, 10 o tan solo un año de distancia, la verdad es que ningún hijo te prepara para el siguiente, porque cada uno es distinto. Si tú criaste bien al primero, eso no es de ningún modo garantía de que vas a criar bien al segundo, porque para cada uno tú requieres una estrategia diferenciada, ¿ok? Pero lo interesante de esta mujer es que de que sepamos, ella tuvo 3 hijos, Moisés, Miriam y Aarón. De hecho, Moisés era el menor, pero lo que sabemos por la Biblia es que los 3 hijos tuvieron unos destinos impresionantes. Fueron los líderes más grandes que tuvo Israel en el tiempo de la mayor dificultad que se ha registrado en toda su historia. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo esta mamá? ¿Qué es lo que hizo Jocabet que influenciara de tal forma en sus 3 hijos que los 3 fueran tan exitosos, tan valientes, tan poderosos como líderes? Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que, sin darle más vueltas al tema, vamos de frente a 4 cosas que hizo Jocabet que determinó el éxito en el destino de sus 3 hijos, ¿ok? Entonces la primera cosa que ella les enseñó es a tener confianza en Dios. Lee por favor conmigo el siguiente versículo, el verso 24 de Hebreos 11, dice la Biblia, por la fe Moisés cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Ahora, esto es interesantísimo porque Moisés ya había crecido y él era consciente del tremendo privilegio que él tenía de ser el hijo de la hija del faraón. ¿Sabes lo que significa esto? Tener todos los lujos que te puedas imaginar, tener a los millones de habitantes sirviéndote a ti. Tú decías una palabra y en todo el reino en todo el imperio egipcio equivalía a que un dios o un semidios hubiera hablado. Esa es la vida que tenía Moisés. La vida le sonreía, tenía miles y millones de súbditos que le servían y su palabra era prácticamente como la de un dios, lo acabábamos de decir. Pero aún así, llegado el momento, Moisés sabía quién era y de dónde venía y para qué estaba aquí en la tierra. Así que Moisés tuvo que decidir en quién confiar, ¿ok? Ahora, mira lo interesante de esto. El asunto es que el versículo 23, quiero retomar el versículo 23, dice la Biblia, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Ahora, aquí viene el asunto. El hombre más poderoso de la tierra, del imperio más poderoso del mundo conocido, no solamente había amenazado a la vida del niño y de hecho a la familia de Moisés, ¿ok? De por sí una amenaza de un hombre como Faraón ya hubiera sido una explicación suficiente para que la mamá se hubiera paralizado del miedo. Sin embargo, no fue solo una amenaza. Al pronunciar un edicto, el Faraón ya estaba dictando una sentencia de muerte para Moisés. Ahora, donde otros se paralizan de miedo, se aterrorizan, Jocabet, la mamá de Moisés, cobró valor y ejercitó su confianza en Dios. Y dice la Biblia que ella, a pesar de lo que hizo Faraón, prefirió confiar en Dios. ¿Y cómo demostró su confianza? Y eso es importante. ¿Cómo demostramos que confiamos en Dios? No a través de nuestras palabras. Tú puedes hablar un montón, pero lo que realmente siente tu corazón se demuestra de forma genuina en lo que tú haces, en cómo actúas. ¿Ok? Y la mujer, dice la Biblia, no temió el edicto del rey, sino que en lugar de temer, ella actuó y escondió a Moisés. Ahora, tú me dirás, oye, pero Moisés estaba bebé.
¿De qué servía una lección de ese tipo? Y el asunto es que aquí te equivocas, porque esta lección no era para Moisés. Esta lección no era para él, porque 40 años, los próximos 40 años Moisés los iba a pasar lleno de lujos, rodeado de todo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la vida. Entonces esta lección no era para él, esta lección era para sus hermanos. Dice la Biblia que la mamá fue con la hermana, de hecho, a esconder a Moisés, y cuando él estaba en la canastita ahí en el río, dice la Biblia que la mamá Jocabet mandó a la hermana para que verificara que todo estuviera bien con Moisés. Entonces la lección era para ella. Y claro que fue importante, porque para los próximos años, tanto Miriam como Aarón necesitarían tener suficiente confianza en Dios como para soportar la inmensa presión de la esclavitud y del abuso de Faraón. Ellos iban a necesitar una fe tan grande como para seguir confiando en Dios aún en medio de la crisis y de la dificultad. Y la pregunta es, ¿sabes cómo lo lograron? Y la respuesta es muy simple. Lo lograron porque ellos vieron a su mamá confiar en Dios y demostrar a través de sus actos esa confianza. Y esa confianza que tuvo la mamá en el Señor fue lo que hizo un fundamento firme en ellos. ¿Ok? Segunda cosa, convicciones firmes. Dice la Biblia, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y aquí estaba hace un instante, me había adelantado, pero el punto es el siguiente. Moisés ya en su niñez, en su adolescencia, por supuesto que estaba convencido y era consciente de que la vida lo sonreía. Le estaba yendo extraordinariamente bien porque pues era el hijo de la hija de Faraón. No había un ciudadano más mimado en todo el imperio que él. Sin embargo, llegado el momento, cuando él tuvo que mantenerse firme en lo que él creía y por supuesto en lo que la mamá le había enseñado, porque recuerda que aunque la mamá escondió a Moisés y una vez Moisés escondido fue encontrado por la hija de Faraón, quien lo adoptó como hijo suyo, ella buscó una hebrea para que lo criara y por la providencia de Dios esta hebrea terminó siendo la verdadera mamá de Moisés, la mamá original, Jocabet. Ahora, la Biblia no nos dice cómo crió Jocabet a Moisés, la Biblia no nos dice qué es lo que ellos hacían, si oraban o no oraban, si leían o no leían la palabra de Dios, que en ese tiempo era básicamente, tenían algunos escritos probablemente. Habían transmisiones orales de lo que Dios había hablado a los primeros padres, qué sé yo, no sabemos porque la Biblia no lo detalla, pero lo que nos queda claro es que Jocabet hizo algo en el corazón de Moisés que estableció fundamentos para convicciones firmes en él. Cuando llegó el momento de demostrar en qué creía Moisés, él no dudó en poner su comodidad por debajo de sus convicciones. Y el asunto es este: la única manera de enseñarle a tus hijos a honrar sus convicciones es mostrándoles por el ejemplo cómo tú honras las tuyas. Es mostrándole por el ejemplo cómo tú honras tus convicciones. Entonces, si tú dices que Dios es tu Señor, todo lo que tú haces, todas las decisiones que tú tomas, todas las elecciones de vida que tú realizas, tienen que girar en torno a eso, porque es lo que tú estás diciendo. ¿Ok? La única forma de enseñar a tus hijos a honrar sus convicciones es que mediante el ejemplo tú le muestres cómo tú honras tus propias convicciones, ¿ok? El ejemplo es un maestro mudo e infalible de las lecciones más importantes de la vida. Así que mamá, papá también, pero mamá en especial en este día, tú no te preocupes si tu hijo nunca te escucha. Por lo general ellos van a llegar a una edad en la vida en donde literalmente no te van a escuchar. Pero no te preocupes si tu hijo no te está escuchando. Tú preocúpate porque él siempre te está viendo. Entonces, tu principal enfoque como madre, como padre el día de hoy, tiene que ser enseñar convicciones firmes a través del ejemplo. Si tú dices que crees en el Señor, todo lo que tú hagas en esta vida tiene que reflejarlo, porque de lo contrario eres mentiroso, y eso también se está volcando en la vida de tus hijos. Ellos van a decir creer en algo, pero con sus acciones van a decir todo lo contrario. O vas a ser como Jocabet, que algo hizo en su casa, la Biblia no lo detalla, pero nos queda claro que Moisés defendió sus convicciones aún por encima de sus circunstancias, y que él se mantuvo firme en lo que creía aún por encima de las comodidades a las que estaba renunciando. ¿Ok? Cosa número 3. Dice la Biblia que Jocabet le enseñó a tomar las decisiones correctas. Y déjame leer ahora el versículo 25. Dice la Biblia: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los placeres temporales del pecado. Ahora, déjame decirte una cosa. La Biblia es una constante toma de decisiones. La vida es una decisión tras otra y tras otra y tras otra. Así que desde que te levantas, qué cosa eliges para desayunar, qué cosa eliges para ponerte. Cada una de esas decisiones, la suma de esas decisiones te van a llevar hasta donde estás el día de hoy. Buenas decisiones traen buenas consecuencias, pero malas decisiones llevan a malas consecuencias. Así que una de tus principales preocupaciones como padre o como madre es enseñarle a tus hijos a decidir correctamente. Ahora, el problema es que las malas decisiones por lo general vienen disfrazadas de experiencias atractivas, por eso les llaman tentaciones. Ninguna tentación se ve mal en el presente, pero sí que trae mucho dolor en el futuro. Entonces, nuevamente, aquí vemos que hay algo que hizo Jocabet en el corazón de Moisés, que él aprendió a elegir correctamente. Por supuesto que las riquezas de Egipto eran una tremenda distracción. Por supuesto que los placeres del imperio egipcio eran una tremenda distracción. Por último, tú podrías decirme, pastor, de repente pudo haber decantado por algo no tan negativo, por algo positivo, no sé, digamos la cultura, porque Egipto ciertamente que era la cuna de la cultura de su tiempo y hasta muchos cientos de años después. De hecho, sabemos por la historia que el pueblo egipcio es el pueblo en donde era la cuna de la cultura. Ellos tenían la biblioteca más grandiosa de toda la historia que la raza humana haya conocido. Es la biblioteca de Alejandría, que finalmente se quemó y fue una gran pérdida para la humanidad. Y aún así, tú me puedes decir, pero pastor, ¿qué pasa si Moisés se dedicaba a eso? Y aún eso hubiera sido una distracción. Y yo no digo que no sea importante, pero lo que estoy diciendo es que no era lo más importante. Esto no es un asunto de algunas cosas, de decir sí o no a cada cosa que se me presenta por delante. Esto más bien es un asunto de prioridades. ¿Qué cosa es el primer lugar de tu vida? ¿Qué cosa es el centro y la prioridad? Y eso debe ser el Señor. Ahora, un consejo, me encantaría compartir contigo un consejo aquí el día de hoy. Te estoy poniendo la tercera cosa que una mamá influencer como Jocabet hizo en el corazón de Moisés y en el corazón de sus 3 hijos. Y seguramente me vas a preguntar, pastor, ¿y cómo puedo desarrollar la sabiduría para enseñarle a mis hijos a tomar buenas decisiones si a veces ni yo misma tomo buenas decisiones? Y la respuesta es muy simple. Ante cada circunstancia difícil, ante cada elección complicada que se te ponga delante para tomar, tú tienes que preguntarte a ti misma, ¿qué haría Jesús? Cuando tú haces esta pregunta, ten por seguro que vas a elegir correctamente. Cuando alguien te traiciona, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Cuando tienes que elegir entre una cosa y la otra y ambas son muy atractivas, tú tienes que preguntarte, ¿qué haría Jesús? Cuando tú tienes que desprenderte de algo que te duele y te cuesta, tienes que preguntarte, ¿qué haría Jesús? Y en la medida en que tú aprendas a decidir como Jesús decidiría, creo que tus reacciones, tus decisiones van a ser las más sabias, ¿ok? Enséñales a tus hijos que todas sus decisiones tienen consecuencias. Me acuerdo de cuando yo iba a dejar a mi hija a la movilidad, de hecho hasta ahora lo sigo haciendo todos los días. Todos los días me levanto temprano, le hago el desayuno, porque la mamá se encarga de la más chiquita, ese es más duro todavía. No, yo me levanto a las 5:30 de la mañana y esa es la parte fácil de criar a nuestras hijas. La parte más difícil es la más pequeñita. Entonces me toca a mí hacer el desayuno y llevarla a la movilidad, ¿no? Al paradero. Y mientras la voy llevando al paradero, siempre me tomo el tiempo para recordarle que todas sus decisiones tienen consecuencias. Todas tus decisiones tienen consecuencias y tus hijos tienen que saber esto. ¿Sabes por qué? Porque tus decisiones determinan tu destino. Tú quieres legarle un futuro exitoso a tus hijos. Ellos tienen que saber que tus decisiones o sus decisiones determinan su destino. ¿Ok? Última cosa que una mamá influencer como Jocabet le enseñó a Moisés es a tener una visión clara. Hebreos 11:26 dice: considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y déjame decirte que cualquier persona, estando en la posición de Moisés, por supuesto que se hubiera deslumbrado con toda la riqueza y con todos los tesoros de Egipto. Es más, al darse cuenta de la magnitud de dificultad de la tarea que era liderar a Israel para salir de la esclavitud del imperio más importante de su tiempo, era una tarea demasiado difícil. Y es más, considera que Moisés además parece que tenía problemas en el habla. Cualquier persona se hubiera desanimado.
Ah, y yo quiero terminar diciendo esto. Donde otros veían con terror lo imposible, Moisés vio con esperanza lo increíble. Él aprendió a mirar a Dios en medio de la dificultad. ¿Sabes por qué? Porque su mirada no estaba hacia la derecha o hacia la izquierda o en todas las distracciones o las dificultades que lo rodeaban. Su mirada estaba enfocada en la recompensa. Y sabemos hoy, como creyentes que ya tienen toda la Biblia a disposición, sabemos hoy que esa recompensa venía de parte de Dios, y que esa recompensa finalmente era una promesa que iba a bendecir no solamente al pueblo judío, sino que iba a terminar bendiciendo a todas las naciones de la tierra. Así que, porque su mamá le había enseñado a enfocarse en el Dios que nunca cambia y que ama hasta el infinito. Así que Moisés estaba enfocado en lo que Dios le había llamado a hacer, y en función de eso fue que Moisés interpretó todo lo que le pasaba a su alrededor. Él estaba mirando de forma tan enfocada, con su mirada puesta en la recompensa. Amén. Entonces yo quiero terminar con el siguiente texto. Años más tarde, cuando el profeta Miqueas estaba hablándole al pueblo de Israel y les estaba recordando cómo Dios los había liberado de su esclavitud en Egipto, él les hablaría las siguientes palabras. Él les dijo: pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Y me encanta que el Señor se haya dado el tiempo, se haya tomado el tiempo de poner a los 3 hijos de Jocabet en el mismo renglón, en el mismo versículo, como para recordarnos que por supuesto que cada uno de los hijos era distinto. Por supuesto que sí. De hecho, no tuvo puros varones o puras mujeres, ella los tuvo mezcladitos. Yo, gracias a Dios, tengo solo mujeres, y entonces de una u otra forma ya sé uno que otro truco de criar mujeres, aunque las 2 niñas son diferentes. Pero Jocabet tuvo de todo. Tuvo 3. Y los tuvo en un entorno bien difícil, en un entorno de esclavitud, en un entorno de persecución, en un entorno de abuso. Y aún así el Señor se dio el trabajo, se dio el tiempo para recordarnos que los 3 hijos de Jocabet terminaron siendo los líderes más grandiosos de su tiempo, y fue un tiempo de terror, fue el tiempo más oscuro en todos los episodios y en toda la historia del pueblo de Israel, y aún así estos 3 grandes líderes los guiaron con éxito hacia su destino. Y esta hazaña terminó siendo tan importante que estos 3 nombres terminaron siendo registrados en la Biblia. Y la pregunta es: ¿cómo llegaron allí? Y la respuesta es muy simple. Ellos llegaron ahí gracias a la influencia de una madre. Gracias a la influencia de una madre. Y mi desafío para ti hoy, amada mamá, amada hermana, y en general toda la iglesia, es: ¿cómo estamos influenciando a nuestros hijos? ¿Qué cosas les estamos enseñando a ellas o a ellos para que terminen desarrollando el destino que queremos en ellos? Jocabet nos enseña una tremenda lección de crianza, y espero sinceramente que la vida de ella sea para nosotros ejemplo hoy. Que aprendamos, que aprendan ustedes, mamitas, y nosotros papás también, en un segundo término, a cómo ser los mejores y mayores influencers en la Biblia, en la vida de nuestros hijos. Amén. Vamos a orar.